Palabras de vida eterna, con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna. Uno de los grandes hombres de la Biblia llamado David, aquel rey de Israel que llevó en su periodo a conocer los años de gloria de esta nación, dijo en una de las frases que en lo personal a mí me ha impactado y que la verdad ha sido una de mis frases favoritas, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Sé que en esta vida cada uno de los seres humanos tenemos un propósito especial. Hay un propósito de parte de Dios para usted y para mí. Por eso es importante descubrir el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Te saluda el pastor Ever Vega del programa Palabras de Vida Eterna y deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y que tú puedas conocer el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Y si no lo has descubierto, yo quiero invitarte para que no cambies de canal, sino que te quedes conmigo en este preciso momento. Vamos a ir a un pequeño corte y luego descubriremos el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Fueron las palabras de este gran hombre de la palabra de Dios, el rey David. Y es que qué importante es cuando tú tienes un propósito de vida y sabes hacia dónde te diriges y sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Y en esta oportunidad yo quiero animarte para que juntos podamos descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sin duda, muchos se preguntarán: yo no he descubierto mi propósito de vida, pero en la Biblia es clara y nos dice cuál es ese propósito. Y en primer lugar, quiero decirte de que tú y yo hemos sido creados específicamente para adorar a Dios, para adorar y glorificar a Dios. Fuimos creados con el fin de adorar el nombre de Dios y glorificarle a través de nuestros actos y talentos únicos. Mira, los propósitos de Dios para la vida humana, según una perspectiva bíblica, incluyen, en primer lugar, adorarle, porque para eso hemos sido creados. Cuando Dios forma a Adán y a Eva en el huerto del Edén, el propósito era de que tuvieran una relación, una íntima relación con Dios, que Adán pudiese adorar a Dios, ¿verdad? Y deleitarse y vivir de las bendiciones del Señor y conocerlo y tener una relación íntima con Él. Pero Adán desobedeció y rompió esa relación. La Biblia dice que Dios tuvo que sacarlo del huerto. Ahora, qué importante es saber de que Dios nos da ese privilegio de poder adorarlo. Saber de que nosotros somos tan finitos y que Dios es infinito y que Él es digno de que tú y yo podamos adorarle. Lastimosamente el hombre no ha querido adorar al Señor. No somos muy buenos adoradores. No queremos rendirnos por completo a Él y reconocer su señorío, su majestad. Pero vea, la Biblia dice que delante de Él hay seres vivientes que se postran y que le adoran. Y sabes, yo me siento dichoso al saber de que Dios me ha dado esa oportunidad como ser humano de poderle adorar, de poderle servir. Hasta mucha honra, he dicho siempre, ser lo que soy. Porque siendo un pecador, Dios me tomó en cuenta y me dio un propósito de vida y he entendido de que Dios me llamó a adorarle, a glorificarle, a testificar de su poder. Pero no solo a eso, sino, vea, a conocerle y relacionarme con Él. La visión de nuestra iglesia, amigos, es conocer a Cristo para que Cristo sea conocido. Y qué importante es conocer a una persona.
Cuando tú conoces a una persona y sabes sus cualidades, sus atributos, sabes sus defectos, sus debilidades, ¿no es cierto que hablas con seguridad de él? Pues vea, qué importante es conocer a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de una relación con Él. A través de, vea, buscarle en oración, leer su palabra, asistir a una iglesia, adorarle, poder tener intimidad con Él, como lo hacía Daniel, como lo hacía David. Dice que estos hombres 3 veces al día apartaban un tiempo prudencial y tenían su tiempo de devoción con Dios. Tenían una relación estrecha, y por tener esa relación estrecha con Dios, Dios, vea, lo respaldó en todo lo que ellos hicieron. David fue un hombre que, dice la palabra del Señor, que vivió la época de oro de la nación de Israel. Daniel fue una persona que Dios usó en el reino allá pagano de Babilonia. Pero ahí Dios lo honró poniéndolo como un líder en el gobierno del rey Nabucodonosor. Y ahí estaba Daniel haciendo su trabajo, pero su trabajo no le impedía de poder tener esa relación estrecha con Dios. 3 veces al día Daniel se encerraba en su cuarto y ahí abría las ventanas y oraba al Señor su Dios. Qué importante es esto, mi estimado, y saber que el propósito de Dios es ese, servirle, pero tener una relación, conocerle tal y como Él es. Pero no solo eso, no solo adorarle, no solo conocer y relacionarnos con Él, sino también, vea, amar y servir a los demás. La Biblia nos dice de que los 10 mandamientos se resumen en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y 3, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Saber de que Dios te llamó para impactar, para trascender en el corazón de las personas. Que tú puedas, mira, amar a tu prójimo, pero no solo eso, sino servir. Servir a aquel que necesita. Tenderle la mano, sentir empatía por aquel que sufre, ponerse en los zapatos de los demás. Vivimos en una sociedad que no es empática a la necesidad de la gente. Pero Dios te llamó a ti. Sí, tú que me estás viendo, te llamó a ti especialmente para que puedas impactar en el corazón de la gente. Y mira, saber de que quizás con un jugo, con una librita de azúcar o una bolsita de café o algo que puedas llevarle, puedas impactar el corazón de los demás. O darle un jalón, o llevarlo al hospital, qué sé yo. Hay tantas formas de servir a los demás. En la Biblia encontramos a un hombre que le pregunta a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta una historia, una parábola, la cual encontramos en la Biblia como la parábola del buen samaritano. Y ahí vemos a los personajes involucrados. Mira, dice la palabra de que pasó un sacerdote a donde estaba aquel herido y solo le vio nada más y dijo, pobrecito. Pero no basta eso, no basta eso. Pasó un levita y la misma situación. Eran hombres conocedores de la palabra del Señor, mas sin embargo ellos no ponían en práctica los principios y fundamentos establecidos en la palabra de Dios para aquellos que sirven al Señor. Pero dice la Biblia que un samaritano pasaba por el camino y al verle sintió compasión, le dolió en su corazón, se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas y lo llevó a un lugar seguro para que allá estuviera él y restaurara su salud. Ahora, mi estimado, Dios nos anima a nosotros que descubramos nuestro propósito de vida. Pero nuestro propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros es también amarlo a Él, pero también servir a nuestro prójimo. Hay muchas áreas donde podemos servir a los demás. Y como dijera aquel pensador, el que no sirve o el que no nace para servir,
no sirve para vivir. Vea qué interesante esto. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Y el gran ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a servir y no a ser servido. Así que te animamos para que tú descubras el propósito que Dios tiene para ti. No le cambies, vamos a ir a un corte y luego continuamos. Seguimos acá en su programa Palabras de Vida Eterna y estamos hablando acerca de conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Y recitábamos las palabras del rey David cuando dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y es que hay un propósito divino de parte de Dios. Y hemos hablado acerca del propósito de Dios para nosotros. Y te decíamos en el segmento anterior que Dios nos hizo para alabarle y glorificarle, pero también para conocerle y relacionarnos con Él. Pero también decíamos para amar y servir a los demás. Pero también el Señor nos ha creado con un propósito de crecer y ser cada vez más como Él. Así es, Dios tiene un plan para nuestro crecimiento personal y espiritual, buscando que cada persona llegue a ser más como Jesucristo en su carácter. ¿Has leído la historia de Cristo? ¿Has visto las Escrituras? ¿Has leído las Escrituras? ¿Cómo fue el ministerio de Cristo acá en la tierra? Y qué importante es saber de que el Señor nos da esa oportunidad de ser como Él, llegar hasta el conocimiento pleno y llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Nos dejó ahí sus enseñanzas, nos dejó ahí plasmado su ejemplo para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser como Él, a crecer como Él. Ahora, pero también nos ha dejado su misión, de cumplir la misión. ¿Y cuál es la misión que Él nos ha dejado? Pues vea, hay un propósito de anunciar el mensaje de Cristo a otros, de manera que también puedan conocerlo y formar parte de su propósito. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, porque mira, el deseo de Dios, ese deseo profundo y ardiente de Dios en su corazón es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso te llamó a ti, me llamó a mí, para cumplir su propósito, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios no te llamó a que tú estés ahí estancado en la iglesia. Dios no te llamó a ti para que estés simplemente sentado ahí en las bancas. Dios no te llamó a ti para que ocupes un puesto más. No. Dios te llamó a ti para trascender, para impactar, y hay un propósito que Dios ha establecido para tu vida. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado dones, talentos para que tú los pongas en práctica y que puedas sobre todo cumplir así el propósito divino de parte de Dios. Dios quiere enseñarte grandes cosas y Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte con poder, Dios quiere que tú seas un siervo, una sierva de Él, pero es importante que tú creas y que descubras el potencial que Dios te ha dado a ti. Cada uno de los seres humanos tenemos un potencial en nuestra vida, pero cada uno también es nuestra responsabilidad de descubrir cuál es ese potencial que Dios nos ha dado e involucrarnos y hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Y sabes, Dios te llevará y te pondrá en lugares donde Él quiere que estés. Y no importando cuán estudiado tú seas, qué preparado tú seas, no, Dios te usará y te dará las palabras que tienes que decir en el momento indicado. Por eso, busca al Señor, pídele a Él y cumple la misión que Él ha puesto en ti. Ahora, ¿cómo se descubren y viven este propósito? ¿Cómo podemos descubrir ese propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cómo yo puedo saber cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cómo lo voy a descubrir? Pues hay formas. Y quiero decirte algunas en esta oportunidad. La primera forma, cómo descubrir el propósito de Dios en nuestra vida, es a través del estudio de la Biblia y la oración. Dios nos dejó un manual para poder descubrir cuál es el plan maravilloso que Él tiene para nosotros.
Y la Biblia es la mente de Dios reflejada al ser humano. Por eso dice el apóstol Pablo, toda la escritura, vea, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vea esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la Biblia te va a capacitar a ti para hacer el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Cuando tú lees la Biblia y te metes a estudiar la palabra del Señor, el Señor te va a llenar de su presencia. Cuando tú lees la Biblia y buscas al Señor en oración, Él te va a indicar lo que tú tienes que hacer. Él va a hablar a tu vida, Él va a hablar a tu corazón y te va a hacer sentir lo que tú tienes que hacer. Y cada día tú vas a encontrar cosas nuevas y refrescantes que Dios tiene para ti. Pero vea, estudia la palabra, estudia la Biblia, no la tengas simplemente como un adorno ahí en tu casa, no, léela, porque en ella tenemos la vida eterna, dijo Jesús. Y Pablo dice que es útil para enseñarnos el camino, enseñarnos también nuestros defectos, qué es lo que nosotros tenemos que ir cambiando en nuestra vida, la forma como tenemos que conducirnos en este mundo, la forma de tratar a los demás, la forma como relacionarnos con la gente. Todo eso lo aprendemos en la palabra del Señor. Pero es importante que tú y yo leamos la palabra de Dios. Pero también, ¿cómo vamos a conocer el propósito de Dios? Primero, leyendo la Biblia y orando. Segundo, escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sabías tú que Dios habla? El problema nuestro es que mucho hablamos, mucho hablamos y no nos ponemos a escuchar lo que Dios quiere decir. Es importante que ahí donde tú te arrodillas, hablar con Dios, aparte son unos momentos ahí en silencio. Dijo el salmista, bueno es esperar en silencio la bendición de Jehová. Cuando tú estás ahí en silencio, Dios va a hablar a tu vida y vas a escuchar el susurro del Espíritu Santo hablando a tu oído, hablando a tu corazón, hablando a tu mente, y vas a ver cómo Él te va a redarguir y te va a capacitar. Se cree que el Espíritu Santo guía a la persona a entender el propósito de Dios en su vida. Claro que sí. La Biblia dice que Él nos guiará hacia toda la verdad. Aleluya. El Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda la verdad y nos va a enseñar lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Pero es importante que tú puedas también escuchar la voz. Pero también, ¿cómo vamos a descubrir el propósito de Dios? Usando los dones y talentos. Hay dones, ¿verdad?, que Dios da, como predicar, cantar, tocar un instrumento, son dones que Dios nos da. Pero talentos son habilidades que aprendemos, ¿verdad?, que son para nuestro beneficio y para beneficios también de la obra del Señor. Hay talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas y a través de poner en práctica esos dones y esos talentos vamos a descubrir el propósito de Dios. Y por último, vivir en obediencia a la palabra del Señor. Así que te animamos para que tú vivas en obediencia y vivas en sumisión, que seas tú rindiéndote totalmente al Señor y le digas, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando tú le preguntas eso al Señor, Él te dirá lo que tú tienes que hacer. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Señor more en tu corazón. Hasta la próxima. Palabras de vida eterna con el pastor Ever Vega. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Palabras de vida eterna.